Muy buenas tardes, soy Eva Cecilia Solís, la abuela Huitziejecatl, y estoy aquí para transmitir mensajes muy importantes provenientes del cosmos y que nos dan claros lineamientos de lo que aquí y ahora tenemos que hacer para construir la nación que nos corresponde ser. La estructura de la presentación está dividida en tres partes. La primera se refiere al horóscopo de Mexico, el llamado del cosmos a honrar nuestro legado ancestral. La astróloga Aide Báez no solamente tiene el manejo de la tecnología, sino toda esa sensibilidad para traducir e interpretar lo que el cosmos nos está convocando. La segunda parte, hablo sobre la pérdida de nuestra identidad como pueblo, porque esa es la herida fundamental, lo vamos a ver en el horóscopo, que tenemos como pueblo. Y pues esta la hago con base en un atrevido resumen de la obra Historia verdadera del México profundo de mi maestro Guillermo Marín. En la tercera parte, hablo de un desafío colectivo que tenemos todos para reconstruir el México del siglo XXI a través de erigir un orden económico, político y social propios, con base en nuestra verdadera identidad anáhuac. Muy buenas tardes, mi nombre es Aide Baez y me corresponde interpretar el horóscopo de México, retomando la costumbre de nuestros ancestros de guiarnos por el mensaje de los astros. Como punto de partida, estudiaremos la Carta del Nacimiento de la República Mexicana, basada en la firma del Acta de Independencia que ocurrió el 28 de septiembre de 1821 a las 18 horas con 23 minutos. Los rasgos que nos caracterizan como pueblo son los siguientes. Bajo la influencia del signo de Libra. Recordemos que fueron los criollos los que lograron la independencia y gobernaron todo el siglo XIX, así que la belleza física, el abolengo, los rasgos europeos han sido privilegiados hasta nuestros tiempos. Por la paz y la armonía podemos ignorar y soportar los errores y abusos que los gobiernos y autoridades cometen con nosotros como pueblo. El lado negativo de Libra es la indulgencia, la flojera, la indecisión, la vanidad y lo superficial, y dejar que otros se encarguen de nuestros problemas y que nos solucionen la vida. El Sol está ubicado en la casa sexta, bajo el signo de Virgo. Educados la gran mayoría para tener puestos subordinados. Los mexicanos en general somos fuerza trabajadora, así que nos envolvemos en asuntos de problemas laborales, defensa de los trabajadores y sus derechos. El lado negativo es ser un pueblo servil, desorganizados y flojos. Los mexicanos somos generalmente calmados y amables, pero enojados podemos ser agresivos y violentos, debido a nuestro ascendente en Aries. El ascendente en Aries indica a un pueblo impulsivo, aguerrido, inquieto, extrovertido y voluntarioso, irritantes e incluso agresivos. Podemos ser irreflexivos e intolerantes. No nos gusta recibir órdenes, nos gusta ser líder. El problema es que somos muy individualistas, con mucha iniciativa, pero inestables e impacientes. Nos cuesta llevar cualquier asunto a su terminación. Nos desesperamos y saltamos de una cosa a otra, de un proyecto a otro, sin llevar nada a su terminación. Nos cuesta mucho el trabajo en equipo y de comunidad, y las personas que tienen éxito generalmente es éxito individual. Aquí tenemos a Saturno, que representa la autoridad, el poder, el gobierno, las leyes, las normas, actitudes paternalistas, al Senado, al poder legislativo. Saturno, bajo la influencia de Aries, tendemos a tener gobiernos egocéntricos que quieren imponer su voluntad y les es difícil reconocer los derechos de los demás. Se busca el poder por el poder. Gobernantes y autoridades tienen la inclinación de servirse del pueblo en lugar de servirle, de saquearlo y aprovechando sus muchos recursos en beneficio de unos cuantos. La energía de Saturno en Aries puede ser canalizada positivamente, combinando iniciativa con disciplina, logrando ser muy persistentes. Con honestidad y espíritu de servicio podemos usar nuestro poder inventivo con ventaja y tomar las riendas de manera positiva. Saturno en primera casa
indica que somos un país de muchas carencias, limitaciones, restringido, bajos salarios, pocas oportunidades para el crecimiento y desarrollo por políticas en donde es mejor tener un pueblo pobre, trabajador y dependiente, viviendo en austeridad, a tener un pueblo de emprendedores, de líderes, de creadores y repartir la riqueza. Nos han inyectado un sentimiento de indignidad y de ser dependientes a gobiernos y autoridades ambiciosas y egoístas, que buscan solo su beneficio y saquean al país, mientras la gran mayoría es utilizado y servil. Hay algo de inseguridad, miedo al emprendimiento, a soltarnos del paternalismo gubernamental, ya que se nos ha educado para servir, no para ser independientes. Júpiter en Aries y en primera casa es el planeta que nos otorga abundancia y expansión. Por eso gozamos de un territorio muy amplio con diversas especies de flora y fauna. Somos un pueblo entusiasta, generoso, enérgico, vigoroso, rico en recursos naturales, que nos hemos ganado el seudónimo del cuerno de la abundancia. Amamos nuestra libertad, tenemos una gran cantidad de lugares para visitar, llenos de historia y de belleza natural. Somos de clanes familiares, nos gusta cuidar a las personas y proteger a nuestros seres amados. Somos solidarios y tenemos la capacidad de ayudarnos unos a otros en tiempos de necesidad. Júpiter junto a Saturno, los que gobiernan, promulgan las leyes y las aplican según su propio criterio y a su beneficio. Y el yo primero de Aries se manifiesta y hacen de su propiedad la riqueza del país. Este aspecto nos hace afortunados. Somos un país en donde se pueden hacer grandes negocios, donde la política es poderosa, así como la comunidad intelectual. Ambos planetas tienen un movimiento retrógrado, lo que indica que nuestros gobiernos constantemente están cayendo en los mismos errores del pasado o vuelven a caer en circunstancias que cayeron otros gobiernos y que no supieron manejar correctamente. El desafío es que tiene que haber un gobierno y líderes que hagan las cosas correctas y cerrar este círculo de repetición. El planeta Plutón estuvo aquí de 1798 a 1823 bajo la influencia de Piscis y dio paso a la independencia. Plutón es el planeta de los grandes retos y transformaciones y en Piscis señaló un periodo importante para el desarrollo del arte, literatura, pero también aparecieron embaucadores, falsos líderes espirituales y la creación de nuevas religiones con el fin de seguir manipulando a las masas. En nuestra conciencia colectiva hay entendimiento, comprensión, compasión, un conocimiento espiritual profundo, apertura de las cuestiones psíquicas, telepáticas. Somos seres espirituales. Tenemos en el ADN la sabiduría ancestral de las civilizaciones antiguas y sabias. Plutón en la 12ª casa es un país de escritores, dramaturgos, poetas, psíquicos, brujos, chamanes y guardianes de la sabiduría ancestral. Hay una necesidad de búsqueda de la verdad y de sabiduría para entender la vida. Esta posición nos exige servir a la humanidad de alguna manera. Quirón en Aries. Quirón es la herida del alma que de alguna manera todos tenemos en nuestro mapa natal. Está en el subconsciente y el reto es sanar esa herida porque tiene que ver con la herida profunda que tenemos, la pérdida de nuestra identidad cultural. Esta es la herida del colectivo. Cuando Quirón está en Aries, predomina la búsqueda de la identidad. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quieren de mí los demás? Este nivel de interrogante se vuelve un asunto de vida o muerte y no se descansa hasta encontrar una respuesta satisfactoria. Si podemos desarrollar deliberadamente el poder del guerrero iniciático, se provocará la energía de Quirón, el cual se convierte en una magnífica herramienta para llevarnos a la grandeza del ser. Quirón también en la 12ª casa es el potencial para estimular y entrar profundamente dentro del conocimiento del ser. Conocer el laberinto cósmico místico es una necesidad para los nacidos en este país y somos capaces de tener procesos de pensamiento multidimensionales y relacionales. La era del racionalismo está terminando y con la llegada de la era de Acuario, este será el tipo de pensamiento humano. La conciencia del ser, la percepción neptuniana, el reino de la intuición, de la percepción, la clarividencia,
los poderes extrasensoriales, la conexión con los mundos y seres sutiles y de otras dimensiones, de la caridad, de la piedad, de los sentimientos más humanos y la capacidad de servicio. Tenemos libre albedrío, la más alta facultad humana, y si bien es necesario aprender de los maestros, no debemos seguir supeditados a ellos. Los maestros nos muestran el camino y nos ofrecen su guía, pero el camino es individual y el camino interior solo uno puede transitarlo. Si podemos entender esto y transitar el camino hacia nuestro ser interno, hacia nuestra divinidad, entonces nos convertiremos en maestros que iniciarán a sus seguidores directamente y utilizando su sabiduría interior y estilo propio de nuestro potencial más alto. El registro vibratorio de nuestro planeta está aumentando en forma considerable a medida que nos sumergimos en la era de Acuario. Esperamos que esta era sea una época de natural armonía mística. El ser humano, uno con Dios. Nuestro país está respondiendo intensamente a esta dinámica y seremos quienes abran la puerta de la conciencia que está entrando. Se tiene un propósito que se manifestará una vez que Neptuno se halla a la par con Quirón, levantando el dedo de la confusión y las puertas de la era de Acuario estarán listas para girar y abrirse. Viene un despertar de conciencia para cerrar la era del sacrificio y del dolor. A nuestra nación le corresponde ese despertar. Estamos siendo sacudidos. Nuestra herida y nuestra conciencia se están abriendo al mismo tiempo. Sangre la herida, pero la voz o voces de la paz del o de los maestros será escuchada hasta el último rincón. Y muy pronto renaceremos como el ave fénix, luminosos, poderosos y conscientes, volviéndonos maestros y sanadores del resto del mundo. Urano y Neptuno, bajo la influencia de Sagitario y Capricornio respectivamente, indican que nuestra religión tiene su origen en el extranjero, así como todos los avances tecnológicos que hay en nuestro país. La Luna y Venus en Escorpión indican que somos un pueblo altamente intuitivo, psíquico, con una fascinación por la muerte y los poderes ocultos, brujos y chamanes. El mapa natal de nuestro país, la energía básica es lo que les he contado, pero esta energía no es una energía estancada, es una energía en movimiento y hemos ido evolucionando. Les voy a mostrar ahora la carta progresada de nuestro país. El ascendente de México ahora está bajo la influencia del signo de Libra, así que nuestra imagen hacia el mundo es de un país que busca la paz, la armonía entre naciones, aunque en el interior es un caos, ya que el sol ahora está en Aries y en primera casa. Les comenté anteriormente que Júpiter y Saturno, que en el mapa natal estaban en movimiento retrógrado, actualmente están ya con energía directa. Por muchos años hemos vivido bajo la represión y el saqueo de nuestros recursos naturales, y esa es una tendencia por la energía básica. Sin embargo, actualmente la energía planetaria busca cambiar esa tendencia. Volviendo al momento actual, en este momento de conflictos y luchas de poder, seguimos con el yo primero. Sin embargo, hay cosas que están cambiando, anunciando un cambio de energía y un despertar de conciencia importante. Echemos un vistazo al momento actual y a nuestra carta progresada para este solsticio de verano. Se están regulando ya de manera más justa y responsable los recursos de nuestro país, su riqueza y abundancia. Júpiter ya está directo en la primera casa, pero ya bajo el signo de Tauro. Es yo primero y yo tengo. Esto es especialmente importante. La influencia de Júpiter ha cambiado. Nos dice, soy un país de abundancia, de riqueza, y ahora toca explotar esos recursos y volver a México un país próspero, un país rico. Tenemos el Mercurio progresado entre Plutón y Quirón, indicando que estamos siendo conscientes del proceso de limpia en el que estamos y que tenemos que sanarnos, encontrar nuestra verdadera identidad, despertar nuestra conciencia. La luna progresada está en conjunción con nuestro nodo norte, que es la punta de la flecha del destino. Somos un pueblo que heredó un sentimiento de individualidad, de preocuparse de sí mismos, de los que se aman, los cercanos. Me importo yo y los que amo. Me importo lo que yo creo, lo que yo hago. Una de las lecciones que tenemos que aprender los mexicanos es actuar en comunidad, pensar que el bien de todos es mi propio bien.
Entender que si le va bien a mi vecino, a mi amigo, nos va bien a todos. Y entonces realmente avanzaremos para ser una nación próspera. Nuestro objetivo es alcanzar la cooperación y desarrollo del espíritu de servicio, servir a mi nación, a mi pueblo, a mi gente y escalar juntos la montaña del éxito. Otro planeta que ha avanzado considerablemente es Marte, que nació patriota y lucha por defender sus fronteras. Se convierte en un luchador que busca logros, reconocimientos por ellos y presentarse al resto del mundo como un pueblo de logros y que merece brillar y ser reconocido en el arte, en el deporte, en el cine y en todas sus expresiones artísticas. Somos patriotas y amamos nuestra patria, pero también tenemos talentos y podemos mostrarlos al mundo. Para este 21 de junio, que el Sol entra bajo la influencia del signo de Cáncer, dando paso al solsticio de verano, el día más largo del año y el más luminoso. Cáncer, el signo protector, el que nutre, cuida y alimenta. El tema principal para nuestro país será sobre temas que le atañen al bienestar del pueblo, al bienestar de las familias. El ascendente de este periodo es Tauro, la obtención de recursos, así que veremos cómo se empiezan a implementar nuevas tecnologías y surgen ideas originales y novedosas para la obtención de riqueza, incluyendo la implementación de energías limpias y un fuerte impulso de medidas ecológicas. Marte en Aries, junto a Saturno y a Júpiter del mapa de México, nos indica que habrá fuertes discusiones entre autoridades, gobierno, legisladores, senadores, etc. Pleitos y guerra segura. En el mejor de los casos, mucha actividad. Se puede aprovechar esta energía para emprender, para iniciar proyectos. Un aspecto muy importante y que es la clave de este despertar de conciencia y que marcará un nuevo rumbo para nuestro país es el acercamiento de Neptuno a la posición del planeta Plutón de nuestro mapa natal. Este aspecto es muy sutil, pero poderoso, y su influencia está en el subconsciente, así como su influencia sobre Quirón. Estos tres planetas actúan en el plano psíquico y espiritual. Plutón a final del signo de Capricornio y retrógrado en su trabajo de destruir lo que queda de nuestra obsoleta y corrompida vida pública. Las medidas restrictivas controladoras de nuestros gobiernos paternalistas y en vías de extinción se dejarán ver todavía en este año y posiblemente parte del próximo año, ya dando sus últimas patadas de ahogado, dejándonos lecciones que harán que nuestros políticos comiencen a buscar nuevas formas de gobernar, más humanas, integradoras, dejando a un lado sus aspiraciones partidistas para buscar el bien común. Muy pronto comenzarán los gobiernos con energía acuariana, energías limpias, acuerdos, tratados, consenso, menos confrontación y más acción por el bien común. Ahora veamos la predicción para el 2025. Hay una fecha que me han pedido y hablaré específicamente y es la del 26 de julio del 2025. Esta es la carta progresada de nuestro país para esta fecha. Por lo pronto hay algo muy importante que es ya nuestro sol habrá entrado bajo la influencia de Tauro. Al fin la guerra cesa y comenzamos a crear, nos veremos más como un pueblo trabajador que busca su progreso, que comienza una nueva etapa, un sistema económico diferente. Comenzaremos una época de prosperidad. Esta prosperidad nos durará varias décadas. Nuestro ascendente estará en Escorpión, así que todo lo que tiene que ver con finanzas, con recursos, con sociedades, el manejo efectivo del dinero público serán uno de los temas principales para esta nueva época. Las asociaciones, las alianzas, manejadas por verdaderos estrategas económicos, sin duda esto pinta muy interesante. Indica el regreso del chamán, del brujo, de los seres altamente espirituales. La voz de los guardianes de la sabiduría ancestral resurgirán como el ave fénix. Seres luminosos y poderosos, pero como toda moneda tiene dos caras, también se despiertan los demonios, los enemigos ocultos, los ambiciosos, los poderes ocultos. La luz irá iluminando la conciencia humana y la oscuridad tendrá menos poder. Los astrólogos creemos que la era de Acuario será una era en donde predominará la luz. Algo que tengo que hacer notar es la luna progresada en Aries. La luna simboliza el poder del pueblo, de las masas y de la mujer, de la madre, junto a Saturno y Júpiter.
Esto puede indicar que la voz del pueblo es escuchada, que realmente su opinión cuenta y o que empiezan gobiernos de mujeres. Una mujer puede ser que para este año esté gobernando nuestro país, una guerrera idealista, líder y luchadora. Ahora veamos los planetas de tránsito. Júpiter de tránsito en Cáncer. Cáncer es la patria, el hogar, los bienes raíces, o una de dos, o alguna otra nación se nos agrega, crecemos en territorio, o hay un auge importante en negocios de bienes raíces, de carreteras, de propiedad de la tierra, algo similar. Saturno junto a Neptuno, habremos entrado a una nueva época en donde la conciencia humana se ha transformado. Nuestras creencias y contacto con la espiritualidad es totalmente diferente. Y Neptuno en Aries está comenzando un nuevo proceso en la evolución humana. Y Saturno está creando nuevas normas y reglas acordes a esa misma conciencia. Es posible que para este momento las ideas religiosas hayan perdido mucha influencia sobre la gente y la espiritualidad real, la que te conecta con el ser superior, haya ganado un gran camino. La conciencia de los nuevos gobiernos será más idealista, sensible y con un espíritu de servicio, creando las nuevas reglas del juego. Están en proceso retrógrado y seguramente entrarán nuevamente en Piscis para reafirmar lo aprendido y consolidar más la nueva filosofía y comprensión de la vida, y dejando a Plutón, nuestro regente y gran transformador, toda la sabiduría y poder para seguir su proceso de transformación, nuestra conciencia superior, despertando al chamán, nuestros poderes psíquicos de clarividencia y el contacto con nuestra fuerza interior, con los mundos sutiles y con otras dimensiones, acorde a la quinta dimensión que está manifestándose con mucha intensidad. Urano ya habrá entrado en Géminis. Su trabajo para modernizar la forma de extraer los recursos de la Tierra con nuevas tecnologías, energías limpias y ecológicas habrá terminado. La nueva economía habrá quedado instaurada y ahora en Géminis veremos nuevos inventos. Ahora trabajará más en las tecnologías de comunicación, telefonía, revolución en las redes sociales, en la industria automotriz. Su enfoque ahora será cambiar todas las redes de comunicación, fuerte impulso de autos eléctricos, incluso tecnologías más avanzadas en trenes, aviones, barcos, internet, incluso viajes al espacio y, ¿por qué no?, contacto con seres de otros planetas. Plutón, él habrá ya terminado con los gobiernos paternalistas y absolutistas y comenzará en Acuario a trabajar en transformar y perfeccionar todas las nuevas tecnologías, las nuevas formas de gobernar, todo lo que requiere ser perfeccionado. Y dentro de todo este marco, ¿qué tiene de especial este día, 26 de julio de 2025? Observemos la figura que se forma aquí, es como un diamante, o con la línea interior como un papalote. Esta figura es muy importante, ya que está indicando que la energía de los planetas involucrados se mezcla para provocar determinados acontecimientos. Y mucho más importante, es que están involucrados los planetas mayores, así que el efecto es transformador y es para cambiar y transformar al mundo de raíz. El planeta que activa este diamante es Marte en Virgo, marcando una nueva época, nueva filosofía de vida, de enfoques religiosos. Incluso también puede indicar avances de la medicina, las acciones de la ciencia, Marte, y las leyes universales, el poder divino, que mueve todos los hilos, pero que no se ve. La aceptación o no de un poder superior ante el que poco o nada se puede hacer. Solo aceptar, tratando de volver lo intangible tangible, como es usar la intuición para realizar un trabajo concreto, como lo haría un músico o un escritor usando su intuición e inspiración para crear obras maravillosas de su imaginación. Y ahora veamos cómo empata todo esto en nuestro país. Neptuno y Saturno en conjunción y activando a Plutón de nuestro país. Esta configuración nos está dando mucho poder. Es posible que para entonces nos estemos convirtiendo en una potencia en expresión de arte, cine, música, incluso en acciones de ayuda humanitaria, en medicina, en filosofía de vida, e incluso en poderes psíquicos, una especie de médicos chamanes. Se activa también el quirón, el sanador herido, sanándose ya en pleno autoconocimiento, oportunidad de que todo ese conocimiento ancestral salga a la luz del mundo entero,
junto con la oportunidad de desarrollar y conjugarse con las nuevas tecnologías. Al sobreponer la situación cósmica actual con la carta de nuestro país, se forma otra figura similar, pero ahora con los planetas del mapa natal. Este cometa o diamante saca otra punta, y en esta otra punta nuestro Sol en Libra, otorgando a nuestra conciencia el conocimiento de estos poderes, dándonos la opción de compartir con otros, de ser solidarios e integradores entre nuestro propio pueblo y otros pueblos que llegan pidiendo ayuda y refugio. Urano y Plutón, los dos titanes, uno en plena revolución tecnológica y el otro dispuesto a ir desafiando y limpiando las tecnologías creadas, con el fin de sacar lo que nos sirve y estorba para el plan divino. Sol y Marte en armonía con Urano, creando, inventando con un profundo análisis y precisión, pactando y acordando para el bien común. Y la punta, Marte natal y Sol de tránsito en Leo, brillo, protección y orgullo para los logros y triunfos con un espíritu de servicio y hermandad. Objetivo principal de Plutón, las manos del plan divino, con una mano crea y con la otra destruye. El gran depurador, que no permitirá que la energía acuariana se corrompa. Para este momento nuestro país habrá entrado en un proceso de transformación profunda y de raíz. Para finalizar y ya para no extenderme más, solo les voy a mostrar un evento cósmico que se dará el 3 de agosto del mismo año 2025, unos días más adelante, en donde el cosmos nos regalará varias figuras muy significativas. Tenemos 3 diamantes y una estrella cósmica. Y la estrella de 6 puntas, la cruz de Quetzalcóatl, casi perfecta. Es el tiempo, estamos frente a la era de Acuario, la era del conocimiento, del saber, de la revelación de la verdad. Por mi parte es todo. Le doy paso a la abuela Huitzilopochtli. Hasta pronto. Si hubiese que sintetizar o más bien resaltar las conclusiones más importantes de la presentación de Aide, yo diría que la primero es entender que la herida del alma, ¿no? Profunda del alma de nuestro pueblo, es la pérdida de identidad cultural. Y también que tenemos todo para salir adelante, que desde el cosmos están dispuestas todas las condiciones para que realmente podamos recuperarnos a nosotros mismos y poder ser la nación que nos corresponde ser. Así que si hemos de ahondar en el por qué perdimos nuestra identidad como pueblo, lo primero que tendremos que decir es que desconocemos la historia de nuestro pasado más antiguo. Olmecas y toltecas, 7500 años de esplendor de nuestra cultura que nadie nos enseña en la historia. Y estamos hablando del periodo preclásico, que es de 6000 antes de Cristo a 200 antes de Cristo, 5800 años, 4 milenios de formación cultural que culminan con los olmecas, nuestra cultura madre. Y hablamos que durante todo este periodo se da la fundación de los cimientos de nuestra civilización que permea todas las culturas posteriores, con una dichosa concepción humanista de veneración por la vida en la totalidad de sus manifestaciones, y con un sentido místico espiritual de la existencia y el universo. Representan el logro final de una forma de organización económica, política, social, jurídica y religiosa, definiendo el rostro primigenio de el México a México antiguo de Mesoamérica. Y si desconocemos la historia de nuestro origen como de nuestra cultura madre, que es la olmeca, por supuesto también hacemos caso omiso del esplendor tolteca, 1050 años, desde el 200 antes de Cristo a 850 después de Cristo. Ahí la Toltecayotl constituye la más trascendente experiencia del desarrollo humano en coherencia con los principios del orden divino en la tierra. Escuchen eso. La Toltecayotl constituye la matriz filosófico-cultural que sustentó el florecimiento de los pueblos del continente Anahuaca, una sola civilización autónoma con muchas culturas diferentes en tiempo y espacio, dándonos una continuidad cultural y civilizatoria.
¿Y cuál es el sustento de la Toltecayotl? El reconocimiento de nuestro origen divino como eje de nuestra existencia, el amor por la vida y la unidad con el todo. ¿Cuáles son sus bases? El orden del todo, entre todo y por el bienestar de todos. ¿Qué significa eso? Pues lo primero es un profundo respeto a la naturaleza, el reconocimiento del gran creador como fuente inagotable de abundancia, la búsqueda del equilibrio entre materia y espíritu, la trascendencia espiritual como sentido de existencia, la familia como el gran universo del ser y el estar, la autodeterminación compartida con base en la solidaridad y fraternidad entre personas, familias, comunidades y pueblos, la solución local y territorial de los problemas por parte de quienes los enfrentan, la inexistencia de fronteras. Díganme una de estas cosas con las que pudiéramos no estar de acuerdo. Y todos hemos escuchado de el gran legado que nos dejaron nuestros ancestros, pero ¿cuál es realmente esa valiosa herencia? Primero, el sentido místico espiritual de la vida. Segundo, la concepción del mundo como campos de energía. Lo que hoy la física cuántica está reconociendo, los nuestros lo sabían y manejaban de manera consciente. La relación del micro con el macrocosmos. Como es arriba, es abajo. La responsabilidad del hombre para interactuar como equilibrador, no depredador, entre la naturaleza y el cosmos. ¿Cuáles serían las expresiones más acabadas de la sabiduría y espiritualidad tolteca? Teotihuacán, por supuesto, miles de años para poderlo construir. Si no hubiese sido por una continuidad cultural, no habría sido posible. Quetzalcóatl, la invención del maíz y el desarrollo del arte. Los avanzados sistemas de agricultura, salud, educación y organización social, que por supuesto fueron los sustentos del esplendor. Un segundo aspecto que contribuyó a esta pérdida de identidad cultural es la míticamente conocida como la partida de Quetzalcóatl. Y esto se refiere a la inexplicable y concertada desaparición de los toltecas y la destrucción de sus centros ceremoniales en un lapso menor a 50 años, creando una profunda crisis civilizatoria para todo el Semanáhuac, marcando así el colapso del periodo clásico superior. Nadie sabe, de repente, a dónde se fueron, no hay huella, pero todos de manera concertada desaparecieron. El mito del regreso de Quetzalcóatl permanece vigente, mas no de su retorno como avatar, sino del grado de conciencia y desarrollo filosófico espiritual que podemos llegar a encarnar en nuestro ser a través del equilibrio de nuestra parte espiritual con la material, de nuestro nahual con el tonal, de nuestra parte luminosa con nuestra sombra. Sí fueron los mexicas los responsables de la transgresión filosófica, religiosa, cultural de los principios toltecas. Y no solo eso, también de la apropiación de la historia antigua del Semanáhuac, creando una nueva versión en la que se convierten en los aztecas que encabezaron la peregrinación de Chucomostoc a la tierra prometida Tenochtitlan. Sin duda alguna, el resquebrajamiento de la organización social mexica propició que la conquista fuese una guerra civil entre los pueblos indígenas, facilitando la invasión europea que deriva en la toma de Tenochtitlan en 1521 por Hernán Cortés, quien, aprovechando las rivalidades existentes, se asume como el capitán de Quetzalcóatl y hace prisionero a nuestro último tlatoani, Cuauhtémoc. Si bien es cierto que el periodo colonial comienza en 1519 con la invasión española, pues desafortunadamente podríamos decir que permanece hasta la fecha. ¿Por qué? Veamos sus características. El eurocentrismo, que desdeña nuestro glorioso pasado, reduciéndolo históricamente a lo prehispánico. La evangelización, que fue justificada por la presencia real del demonio y del mal arraigados en la cultura indígena. La destrucción de códices, esculturas, estelas y objetos sagrados de centros de conocimiento y ceremoniales. La censura y quema de cualquier texto que pudiera poner en duda los dogmas que sustentaron los intereses de la Iglesia
al servicio de la corona española. La sustitución de la espiritualidad indígena de conexión profunda y directa con lo divino por la religión católica. La introducción del español como idioma carente de la concepción ética y filosófica que sustenta el náhuatl. ¿Y cuáles son las consecuencias de la desaparición del imperio azteca? El reemplazo de nuestras estructuras sociales y políticas por otras basadas en la idiosincrasia española. Ahí está la clave de muchas cuestiones que hoy vivimos, cámaras de diputados, de senadores que no tienen nada que ver con nuestras idiosincrasia. La ocupación de las tierras de los pueblos originarios y la reducción de sus habitantes a ser animales al servicio de los hacendados. La muerte de miles de indígenas por enfermedades, abusos y maltrato de parte de los colonizadores. Un desequilibrado mestizaje que derivó en la legalización de la invasión, destrucción, sometimiento y explotación de los pueblos originarios. La represión de todo intento indígena para expresar y articular su memoria del pasado. Imagínense, hasta nos mataban si nos encontraban en Temazcal. ¿No? ¿Qué era lo que hacíamos ahí desnudos en un cuarto oscuro? Hombres y mujeres. Bueno, un ejemplo tan solo, pero. Un quinto elemento que contribuyó a la pérdida de identidad cultural es la versión oficial neocolonial contemporánea de la historia. Veamos, extraído del libro de Guillermo Marín, La verdadera historia. La guerra de independencia fue promovida por los españoles criollos, descendientes de los conquistadores, ante el desplazo de su posición económico-social por parte de los gachupines. Su motivación real fue su deseo de participar en la explotación de las riquezas coloniales y no la de darles libertad e independencia a mestizos, indígenas y negros. El Imperio mexicano declara su independencia política de España, mas no económica y social. Los campesinos mestizos siguieron sometidos por un sistema colonial de explotación, negación y exclusión, mientras los criollos se abocan a la europeización del país bajo la vocación de modernizar y civilizar a los indios. La fórmula fue perfecta. Los capitales llegaron de Francia, Inglaterra y Alemania. Los indígenas fueron expropiados de sus recursos naturales y los campesinos mestizos participaron con mano de obra barata. Perfecto. El porfiriato mantuvo la paz e impulsó la economía nacional, pero a costa de una extremada desigualdad en la repartición de la riqueza y una extrema explotación de los peones y trabajadores de las minas y fábricas textiles. Cuando Porfirio Díaz prepara su reelección por sexta vez consecutiva, los nacientes grupos económicos del norte de México, influenciados por la política expansionista de los Estados Unidos a través de la doctrina Monroe que postulaba la América para los americanos, apoyan a Madero, lanzándolo a la contienda electoral por la presidencia bajo el lema sufragio efectivo, no reelección. Pascual Orozco y Francisco Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur fueron los primeros en secundar el inicio de la revolución maderista. La pretensión de la Revolución Mexicana era dar fin a las formas dictatoriales de ejercer el poder durante el porfiriato, la desigualdad social, la concentración de la riqueza, las prebendas a un grupo reducido de terratenientes y latifundistas, industriales e inversores extranjeros. La realidad es que con el ascenso al poder por parte de Álvaro Obregón, este da inicio a la revolución institucionalizada que permitió al neoliberalismo abrirle las puertas al capital financiero supranacional y a la cancelación de la autodeterminación de la soberanía nacional. Las estructuras coloniales de explotación y negación de la cultura autóctona solo se transformaron, adaptándose a los intereses norteamericanos. ¿Y qué podemos decir del México posrevolucionario? Pues que el supuesto progreso que nos llevaría a ser un país desarrollado nos llevó después de 100 años de probar modelos ajenos a perder la autosuficiencia alimentaria, tener un alarmante nivel de contaminación, una planta industrial productora de bienes de consumo al servicio de las grandes empresas transnacionales. ¿Y qué podemos decir del México posrevolucionario?
Pues fíjense nada más cómo estamos. Una impagable deuda externa, la pérdida de soberanía e identidad cultural, la pobreza extrema de las grandes mayorías, la insuficiencia presupuestal para atender las demandas y rezagos sociales, la pérdida de la educación como instrumento de movilidad social. Y por si eso fuera poco, la creciente invasión de la narcopolítica y el crimen organizado en los espacios de poder en la vida nacional, la corrupción, que por supuesto sigue incrementándose, y la sociedad que se expresa cada vez más a través de estados de desequilibrio emocional y violencia más elevados. La apatía y desesperanza de la población promueven que las soluciones se sigan buscando afuera, en el extranjero. El desafío colectivo, reconstruir el México del siglo XXI a través de erigir un orden económico, político y social propios, con base en nuestra verdadera identidad anahuaca. El desafío, pues ya vimos cómo el horóscopo de México nos advierte que el tiempo para ser un pueblo colonizado que sigue ignorando y despreciando su propia identidad llegó a su fin. Por mandato ancestral y cósmico, nos corresponde ahora reconocer y poner en juego nuestra sabiduría, creatividad, capacidad y fuerza colectiva para hacer que todo cambie desde la raíz. Las estrategias para lograrlo son, primero, tomar conciencia de la fuerza ancestral, que a pesar de que no la podamos sentir ni escuchar, pervive en nuestro ser. Segundo, activar el banco genético de información cultural que ha permanecido ignorado durante los 500 años de colonización de nuestra historia y pensamiento. Tercero, reinvestigar la historia propia nuestra para desmantelar las mentiras y verdades a medias elaboradas por mexicas, criollos, españoles y extranjeros para así revalorizar nuestra milenaria organización y cultura. Cuarta, actualizar e incorporar la sabiduría ancestral a nuestras formas de vida, es decir, el profundo respeto a la naturaleza, el retomar el servicio a los demás como un verdadero privilegio, priorizar el bienestar común, desarrollar la conciencia de cómo lo que pienso, digo y hago afecta a los demás y viceversa, el sentido de unidad con el todo. Quinto, retomar los principios de la organización social ancestral, territorial, institucional y del orden jurídico que permitieron regular la convivencia armónica entre individuos y pueblos. La siguiente, dar vigencia a los sistemas alimentario, de salud y educación milenarios. Toda esta pirámide de desarrollo humano de la toltequidad tiene aplicación hoy en día con todos esos principios y valores. Liberarnos del apego a la materia, abriéndonos a los aspectos místico-espirituales de la vida. Todo cambia. Inspirarnos, la octava, en los valores, principios y actitudes de los viejos abuelos para sustentar el desarrollo y evolución de un futuro propio nuestro. Consolidar el presente, pero fundamentalmente mirar hacia el futuro. La que sigue, retomar como eje de la educación los principios de servicio a la comunidad, la obediencia a padres, maestros y autoridades, a los grandes, la templanza del carácter, el dominio de uno mismo, la salud y fortaleza del cuerpo físico, el desarrollo artístico y la convicción de nuestro propósito de existencia. Más estrategias, definir normas éticas de convivencia colectiva basadas en el amor y el respeto a todo lo que vive. Reconocer que la patria criolla, que se materializa a través del territorio, el himno, el escudo y la bandera nacionales, son expresiones de la cultura impuesta y que, para recuperar nuestra identidad,
necesitamos desenterrar el proyecto endógeno y autónomo de desarrollo humano de la matria olmeca tolteca, y que hoy día aún se manifiesta a través de la profunda espiritualidad indígena, de nuestras ancestrales formas de ayuda mutua, trueque, tequio, de las tradiciones, de los usos y costumbres de nuestros pueblos. Finalmente, nos corresponde amalgamar de manera armoniosa las dos civilizaciones de las que formamos parte. Ello para acabar con la dicotomía en las formas de vida de las grandes urbes, hechas para el consumo del 20%, bueno, 30%, ya yéndome muy arriba, de sus habitantes, con la de los barrios urbanos y pueblos originarios. Absoluta, radicalmente distintas formas de vida. En términos del despertar de la conciencia en nuestro país como proceso, quisiera destacar 3 sucesos que desde mi punto de vista rompieron el mito de que todos los mexicanos estamos unidos por la igualdad, por una misma cultura e identidad. ¿Cuáles son esos 3 sucesos? Primero, el movimiento estudiantil del 68. Segundo, la obra de Carlos Castaneda y la insurrección del EZLN en 1994. Los dos últimos abrieron el camino para reconocer y valorar la sabiduría indígena. Un espacio que se le había negado por 5 siglos de colonización. Sin lugar a dudas, ello se ha reflejado en este primer cuarto de siglo o del siglo XXI en múltiples proyectos destinados a la construcción de una sociedad multicultural, pluriétnica y multilingüística, de manera incluyente, justa, digna y equitativa. A no dudarlo, existe una gran convocatoria. Si algo nos deja en claro el horóscopo de México, es la ratificación del cosmos de que ya es el tiempo preciso para que las conciencias despiertas trabajemos en el resurgimiento de nuestra identidad cultural. Muchos sucesos habrán de transcurrir de manera armónica para que el 26 de julio del 2025 estemos en condiciones de manifestarnos frente al mundo como una nación que elige conscientemente retomar el poder, la fuerza y la sabiduría ancestral para reconstruirnos acorde a nuestra propia identidad. Ello habrá de tener un gran eco no solo en los países que compartimos la misma civilización milenaria, Anáhuac, sino también en la de los pueblos originarios del planeta entero. La cruz de Quetzalcóatl o cruz cósmica, que energética y astrológicamente habrá de formarse en el cosmos el 3 de agosto del 2025, nos habrá de confirmar el tiempo de un nuevo amanecer espiritual para la humanidad. Esta cruz, que se encuentra abundantemente representada en la iconografía del Anáhuac, simboliza el equilibrio entre el cielo y la tierra, lo divino y lo mundano, la materia y el espíritu, lo racional y lo intuitivo. Sin duda alguna, hacia allá nos tenemos que mover como humanidad. Recapitulando, estamos de frente a un sueño colectivo y nos corresponde hacerlo realidad. Un profundo cambio que, sacudido por nuestras raíces, nos permita dar a luz un orden económico, político y social propio. El gran reto es que éste se dé en luz, paz y armonía a través de la manifestación de la verdad, solo la verdad. Axcan Ticatenquiahuitl, ya es el tiempo y el cosmos nos convoca a convocar para actuar. Que cada día seamos más y más las conciencias abocadas a recuperar lo propio nuestro, sin distinción de género, credo, afiliación política y posición económica. Cada quien desde su propia trinchera, promoviendo los cambios que desde la raíz nos permitan ser la nación que nos corresponde ser. Solo así iremos generando la fuerza colectiva capaz de transformarlo todo. Un sol colectivo nos dignaremos ser. Por manifiesto del destino, por mi raza habla ya el espíritu. Abuela Huitzilopochtli.